Ese párrafo se está refiriendo a que la provisión que se hizo básicamente era por los contratos de mediación, que son los que eran vigentes cuando se dotó la provisión. Exacto, que era una mediación, no eran unos contratos donde se vendía la filatelia y se recompraba después. Sino que Foro Filatélico se obligaba a buscar un comprador. Se obligaba a buscar un comprador. Entonces, esa provisión que se había realizado para esos contratos de mediación ya no tenía sentido. Y por eso de ahí que yo digo, sí, pero es que habría que haber hecho otra para los nuevos contratos y el importe iría valiendo, en definitiva. Bien. Mire, señor Merino, voy a exhibirle en este momento unas hojas, porque sería muy costoso imprimir todo el documento, de la memoria correspondiente al ejercicio 2004. Está incorporada en las sesiones del juicio oral iniciales. Déjeme. Pues este documento, tiene que ser igual que este. Está bien, muy bien, por favor. Sí. Esto, la sala lo tiene. Sí. Bien, señorías, es la memoria del año 2004 de Fórum Filatélico, que se obra al tomo 211, páginas 69.268 y siguientes. Las cuentas consolidadas estarían en las páginas 69.314 y siguientes. También se encuentra en la pieza documental 1 en el tomo 4. Repito, memoria 2004, tomo 211, folio 69.268 y siguientes. Señor Merino, esta es la memoria del año 2004 de Fórum Filatélico. En lo que le voy a preguntar, en realidad es lo mismo que el grupo Fórum Filatélico también, porque quiero que vaya a la página 17 de esta memoria. Mire, aquí ustedes hacen constar por primera vez en Fórum Filatélico, en las cuentas de Fórum Filatélico, en concreto en este caso en la memoria, los compromisos que tenían de recompra, los hacen ustedes constar en miles de millones, y en 2004 ya tenían ustedes, a 31 de diciembre de 2004, 3.853 millones de euros de compromisos con los clientes. Este dato de los 3.853 millones de compromisos con los clientes, ¿de dónde salía? ¿Quién manejaba este dato? ¿Qué personas en Fórum Filatélico conocían estas magnitudes? Este dato sale del sistema informático y lo obtiene el Departamento de Auditoría Interna en colaboración con el Departamento de Contabilidad. Y este es un dato que situamos en la memoria porque nos obliga el auditor externo en este ejercicio, en la memoria, por lo menos situar los compromisos. ¿Por qué aparece por primera vez en el año 2004 este dato? Ya le digo que el propio auditor externo, José Carrera, es el que nos obliga, que tiene que figurar en la memoria la cifra de los compromisos. Y le dice el señor Carrero por qué por primera vez tiene que aparecer en la memoria estos compromisos que nunca se habían hecho públicos. Creo que me dice que, claro, le están obligando a él porque tiene una inspección del ICAC y una de las cuestiones que le están diciendo en su auditoría es que no figura en la memoria ningún dato de los compromisos que contrae la sociedad, que tiene ahí una falta de evidencia en su informe de auditoría, ¿no? Y ya digo que nos insiste en que esto es con antelación, nos insiste que para la memoria de 2004 tendría que figurar el dato. Y luego, ¿usted estaba al tanto del curso del expediente de inspección o el expediente, en primer lugar, de control técnico de auditoría que le estaba haciendo el ICAC al señor Carrera? Sí, algo, claro, evidentemente, sí. ¿Se le informaba al señor Carrera de las alegaciones que él estaba haciendo al ICAC en relación con Fórum Filatélico? Sí. ¿Consensuaban de alguna forma
con alguien de Fórum Filatélico ese tipo de alegaciones al ICAC? Bueno, la verdad es que le ayudamos en esas alegaciones, pues lógicamente yo y el Departamento de Auditoría Interno, pues también le facilitaría algún dato o alguna idea. Le ayudamos un poco con las alegaciones. Y, señor Merino, ¿en algún momento le transmitió el señor Carrera su preocupación porque aparecieran esos compromisos, esos 3.853 millones de euros de compromiso que aparecieran en las cuentas? ¿Le preocupaba al señor Carrera dar luz a ese dato? No, lo único que quería es que debería haberlo exigido el año anterior, por lo menos, y quería que en el 2004 apareciera a toda costa. Señoría, ¿se podría exhibir al señor Merino documento que obra en José Abascal 51, es documentación incautada, José Abascal 51, 9 de mayo 2006, caja H4P4, bloque 2, página 87 del escaneo? Con la venia, señoría, perdón, ¿podría repetir la ruta? Sí, cómo no, claro que sí. Es documentación incautada José Abascal 51, 9 de mayo de 2006, caja H4P4, bloque 2, página 87. Mire, señor Merino, ahí tiene una comunicación, salvo que usted me corrija, del señor Carrera, de 30 de marzo del año 2005, donde le dice a usted: asunto, memoria 2004, Fórum Filatélico. Y tengo que ser literal, y perdóneme el tedio, pero tengo que leerle documentación. Dice: como ya habrás leído tanto el informe como las alegaciones, observarás que aunque se ha defendido una posición que no podemos perder, nos hemos planteado qué hacer con la memoria 2004 para no volver a caer en el mismo fallo. ¿Sabe usted a qué informe se está refiriendo y a qué alegaciones? Sí, supongo al informe del ICAC. Y a las alegaciones que se había hecho al ICAC. Sí. ¿Y cuál era la posición que no podemos perder, que dice aquí? ¿Hemos defendido una posición que no podemos perder? Pues la verdad es que no lo sé, porque la posición que teníamos es que no lo poníamos en la memoria, y cuando nos dice que hay que ponerla, pues hay que ponerla, ¿no? Vale. Dice aquí, vale, entre otras cosas es imprescindible poner en la memoria a cuánto ascienden los compromisos de compra que tiene la sociedad, ya que es un requisito obligatorio de información, tal y como recoge la ley como contenido de la memoria. Dice: creemos, por tanto, que en lugar de dar una cantidad total y global que se viese directamente, podría ser preferible si esa información se trabajase y darla por productos y año a año. Seguro que vosotros ya le habéis dado una pensada. ¿Cuál es el problema de dar una cantidad global y total que se viese directamente? Bueno, es una forma de expresarse. Lo que quiere decir es que aparezca en la memoria una cantidad de 3.853 millones, pues, hombre, es una cifra que necesita un desglose, necesita un poco de análisis, un detalle, ¿no? De eso se refería. Dice: podríamos intercambiar ideas en una mesa redonda. ¿Esa mesa redonda quién la componía, si es que se llegó a hacer o si es que se hacía? Pues no sé si se llegó a hacer, pero desde luego él y yo, el jefe de contabilidad y el auditor interno, seguramente. Bien. Quisiéramos que se exhibiera al señor Merino el documento. Cuya ruta es José Abascal 51, documentación incautada, señoría. José Abascal 51, 9 de mayo 2006, caja H4P4, bloque 3, páginas 16 a 18 del escaneado. Mire, señor Merino, tiene usted ahí otra comunicación del 30 de marzo de 2005 del señor Carrera. Dice: asunto, informe ICAC. Y como dice a la atención de don Antonio Merino, entiendo que usted leyó este documento. Sí. Sí. Dice que le envía el borrador de alegaciones al informe técnico. Se supone que es el informe del ICAC, ¿es así? Sí. Que hemos realizado urgentemente. Bien, es verdad que es un primer borrador al que se le puede quitar a poner lo que estimemos oportuno.
Ese informe, entonces, deduzco que ese informe lo revisaba alguien de Fórum Filatélico antes de entregarse al ICAC. Sí, ya he dicho que, que le ayudábamos y, claro, revisamos las alegaciones para ver si, bueno, como habíamos aportado ideas y datos y demás, para ver si estaba bien, ¿no? Bien, dice, si salta un párrafo, va al tercero, dice: queremos tener las alegaciones preterminadas para el próximo martes 5 de abril y volver a tener una reunión la mañana del 6 de abril para poder tener una reunión definitiva contigo y personas que invites para la tarde del 6 de abril. Y de esta reunión saldrían las definitivas alegaciones que vamos a entregar al ICAC. Me gustaría que hiciera un esfuerzo de memoria y nos dijera qué personas invitó usted a esa reunión, si es que se celebró. Si lo recuerda, bueno, de acuerdo. No estoy seguro. Dice que por nuestra parte este tema tiene mayor prioridad que la propia auditoría de Fórum Filatélico de 2004. ¿Recuerda algo de este tema? Bueno, la prioridad evidentemente la tenía él, porque el problema era suyo, ¿no? Bien. Bien. Ahora establece aquí 3 temas que quiere tratar. El segundo de ellos, y lo ve usted ahí, dice: contratos con los proveedores extranjeros. Dice: creemos que la falta de circularización a estos proveedores quedó un tanto débil y deberíamos acompañar fotocopia de los contratos. ¿Qué relación tenía usted con los proveedores de Fórum Filatélico? Los proveedores extranjeros de Fórum Filatélico. Pues yo después le voy a preguntar sobre los proveedores en extenso, extensamente, no se preocupe, pero quiero decir... No, relación ninguna. Vale, pero como dice aquí, el tema es contratos con proveedores extranjeros. ¿Usted tenía capacidad para hablar de los proveedores extranjeros en esa reunión? Bueno, se está refiriendo a un problema de circularización de los, bueno, con los proveedores, con los contratos, que no sé si es que no la hizo la circularización o que no llegaba la respuesta, o a eso se refiere, ¿no? ¿Y cómo solucionó esto, si usted lo recuerda? ¿Cómo se solucionó? Pues seguramente porque los proveedores no había más que mandarles la circularización y a vuelta de correo pues te mandaban la carta con el contrato, con el saldo de la cuenta, con, en fin, lo que es una circularización de auditoría. Vale, mire, supongo que se haría, no sé por qué este problema con los contratos, que por otra parte estaban ahí en la compañía, en la sociedad, ¿no? Vale. Mire, habla el punto 3 de informe del letrado. Dice: como sabes, y con referencia a la provisión, decíamos en nuestro informe de auditoría que estaba basada en un informe de letrado. La provisión que se estaba dotando en esos años pues se basaba en un informe de un letrado. Sería muy conveniente disponer de ese informe y ver qué es lo que le remitimos. Deduzco entonces que ese informe que le he exhibido yo antes, si es que era ese, no sé si es ese o si era otro, no lo conocía el auditor, a pesar de que lo ponía en su memoria. Pues yo creo que sí que lo conocía. Sí. Claro, como dice aquí, sería muy bueno tener ese informe. Estamos hablando de marzo de 2005. Sí. El informe muy antiguo, el de los... Claro, precisamente por eso es por la petición en este momento, porque, bueno, pues ya vamos a traer el informe otra vez encima de la mesa y lo trabajamos y vemos que, pero vamos, el informe sí que lo sabía porque además se indicaba en todas las auditorías, en todas las memorias. ¿Estas comunicaciones que usted recibía del señor Carrera, las transmitía a alguien usted? ¿Les daba copia de esto a alguien? No, generalmente no. Mire, en alguna ocasión, desde Fórum Filatélico, se le ayudaba al auditor externo a confeccionar sus propios papeles de trabajo. Sí. ¿Por qué motivo? Bueno, el auditor tiene contrato desde 1997. Entonces, el acuerdo que había con él es que el Departamento de Auditoría Interna le facilitaría todo lo que fueran datos del sistema informático y le facilitaría también los datos de stock y de evaluaciones y demás. Y es posible que en algún momento se le hicieran algunos papeles de trabajo. Había esa colaboración o esa ayuda, estaba así ya pactado.
con el anterior director general y lógicamente yo seguí luego en la misma situación. Mire, usted estuvo al tanto de la resolución que dictó el ICAC en relación con el señor Carrera y lo que decía esa resolución. Sí. Mire, en esa resolución se decía, está en las actuaciones, por tanto no desvelo nada, se decía que el auditor externo conocía que las existencias estaban sobrevaloradas y que de alguna forma también apuntaba que el propio mercado de Forum era un mercado creado por la propia Forum y era ficticio. Yo lo que quiero preguntarle es, usted que veo comunicación directa con el auditor, usted ha dicho antes que evidentemente los sellos se sobrevaloraban y se revalorizaban sistemáticamente por hacer frente a los compromisos de recompensa y no había forma. ¿El auditor externo estaba al tanto de ese mecanismo? Bueno, podría haberlo sabido. Si hubiera pedido datos y hubiera hecho algunas comprobaciones y demás. Lo que ocurre es que con el auditor, con la confianza que tenía conmigo y con el anterior director general, nos conocemos los tres desde hace muchos años, pues daba por buenos los datos y la información que le dábamos nosotros y confiaba en esos datos. Pero en algún momento hubo algún tipo de conversación, por ejemplo, entre el señor Carrera y usted, pues del siguiente tenor, que oye, estas cuentas de Forum yo creo que no están bien hechas, no reflejan la imagen fiel del patrimonio Forum, yo creo que Forum no tiene patrimonio para hacer frente a estos compromisos. ¿Hubo alguna conversación con el auditor de ese tenor? No, yo no la tuve con él, ni él tampoco conmigo. Mire, el señor Carrera, cuando fue sancionado, ya no fue renovado por Foro Filatélico. Lo sustituyó el señor Ruiz Berrio. ¿Sabe usted quién es el señor Ruiz Berrio? Sí. ¿Cómo se contrató al señor Ruiz Berrio? Bueno, el cambio de auditor no se produce por el expediente o la sanción del ICAC, se produce por el cambio obligatorio. Por el vencimiento del plazo, ¿no? Los 7 años de plazo legal y demás. Y entonces para ese vencimiento propuso él a este auditor Rafael Ruiz, que era también de Carrera Auditores. ¿O qué vinculación tenía con Carrera Auditores? Sí, era también de Carrera Auditores en ese momento, y es el que firma el informe de auditoría del 2004. Sin embargo, para los ejercicios siguientes inmediatamente siguientes a la intervención judicial, ya había previsto, se había aprobado por el Consejo, que se nombraría auditor a Hispan Auditores, una nueva sociedad. ¿Por qué motivo? Sí, bueno, antes del expediente, porque se inicia el tema del ICAC con una inspección, luego deriva en ese expediente sancionador, ese expediente del 2005, que se ratifica luego en abril del 2006. Entonces, mucho antes de todo esto, pues Carrera me comenta que están creando una nueva sociedad, que no sé si me dijo que se llamaría Hispan Auditores en ese momento o después, con más auditores para reforzar, con más personal y demás. Y que uno de ellos sería el propio Rafael Ruiz, que al final era el firmante del informe de auditoría. Entonces, me propone este cambio de esta sociedad, yo se lo transmito al señor Briones, le parece bien, correcto, y lo eleva al Consejo de Administración, que la nombra a la sociedad Hispan Auditores como el próximo auditor. Pero ustedes sabían que los socios de Hispan Auditores provenían de Carrera Auditores. Bueno, no estábamos seguros. Él, por lo que me contó, era una sociedad nueva en la que él estaba dudando si la sociedad iba a participar o no, seguramente porque, claro, estaba inmersa en el problema del expediente del ICAC y no podría. Pero él me dice que no sabía todavía si figuraría la sociedad suya o no. Bien, pues mire, yo quería, señor Merino, si podemos continuar, señoría,
quiero hablar con el señor Merino ahora de proveedores de Fórum Filatélico, pero no sé si llevamos 2 horas de declaración. Vamos a interrumpir entonces la sesión. Se interrumpe durante 15 minutos, pueden salir. Por favor, no quiero que ninguno de los acusados se dirija al acusado que está declarando en ningún sentido.